La inmensa mayoría de las personas que respiran hoy están aterradas de pasar una sola hora a solas en silencio, con sus propios pensamientos. Huyen despavoridas hacia el ruido continuo y la distracción superficial, porque su mente es un vecindario peligroso. Hoy descubrirás cómo revertir esta maldición silenciosa. Al final, te revelaré la técnica exacta de los antiguos estoicos para transformar el temido aislamiento en tu mayor fortaleza. En esta travesía exploraremos 3 dimensiones cruciales. Primero, desnudaremos la raíz del pánico moderno al aislamiento y por qué huimos de nosotros mismos. Después, desentrañaremos la filosofía de la verdadera autonomía mental y emocional. Finalmente, forjaremos hábitos prácticos para dominar esa quietud implacable. Pero mantente alerta, porque la revelación final cambiará para siempre cómo te enfrentas a las paredes de tu propia habitación al caer la oscura noche. Si alguna vez has sentido un vacío angustioso al apagar la pantalla, esta advertencia es para ti. Vivimos en una era de conectividad electrónica perpetua y de profunda desconexión humana. Cada notificación es un analgésico temporal que adormece la angustia existencial de no saber quiénes somos. Tememos el silencio porque en él resuenan las verdades incómodas que llevamos décadas intentando silenciar con entretenimiento barato y validación vacía y externa. Nuestra sociedad ha demonizado la soledad, confundiéndola con el aislamiento forzado y doloroso. Te han enseñado que estar solo es un fracaso social, un castigo que debes evitar a toda costa. Por eso llenas tu agenda de compromisos superfluos y conversaciones estériles. Prefieres la compañía de personas que apenas toleras antes que enfrentarte al abismo de tu propio reflejo. Es un comportamiento cobarde que destruye lentamente tu noble alma. El sufrimiento que experimentas cuando estás solo no proviene de la ausencia de otros, sino de la falta de orden interior. Tu mente, sin disciplina ni entrenamiento, es un campo de batalla caótico. Cuando cesa el ruido externo, las inseguridades atacan con una furia implacable. El arrepentimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro devoran tu tranquilidad. Eres un prisionero en tu propio cuerpo, incapaz de escapar. Mírate honestamente. ¿Cuántas veces has encendido la música o la televisión nada más llegar a casa, simplemente para no escuchar tus propios pasos? Esa necesidad compulsiva de ruido ambiental es un síntoma de una enfermedad espiritual grave. Estás anestesiando tu facultad rectora, lo que los antiguos griegos llamaban el hegemonicón. Al evitarte a ti mismo, renuncias al control y entregas tu soberanía a las distracciones más banales y vulgares. La ironía de nuestro tiempo es devastadora. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos. Y nunca antes el ser humano se había sentido tan profundamente abandonado. Esta epidemia de desesperación silenciosa no se cura con más interacciones superficiales, ni buscando la aprobación constante del grupo. Intentar llenar un agujero interior vertiendo validación ajena es como intentar calmar una sed abrasadora bebiendo agua salada del océano. Te destruirá irremediablemente. El verdadero problema es que te consideras una mala compañía. No te soportas porque nunca te has cultivado. Un jardín abandonado se llena rápidamente de maleza espinosa. Del mismo modo, una mente descuidada se llena de pensamientos tóxicos y miedos paralizantes.
Si tu diálogo interno es un fiscal constante que te acusa sin piedad, es lógico que quieras huir de la sala del tribunal. Pero el juicio nunca terminará. El escape es una ilusión patética. Puedes viajar al otro lado del mundo, rodearte de multitudes ruidosas o sumergirte en placeres hedonistas. Pero tu mente siempre viajará contigo. Como decía Séneca, de nada sirve cruzar el mar y cambiar de ciudad si tus problemas van en el mismo barco. Tu sombra te persigue y cada intento de huida solo hace que el monstruo bajo la cama crezca en poder. La incapacidad para estar a solas es la raíz de pésimas decisiones vitales. Soportamos relaciones amorosas tóxicas, toleramos amistades que nos drenan la energía y aceptamos humillaciones continuas, todo por el terror absoluto a quedarnos solos el sábado por la noche. Negociamos nuestra propia dignidad a cambio de unas migajas de falsa compañía. Nos vendemos baratos en el mercado de las relaciones humanas porque desconocemos nuestro inmenso valor intrínseco. Cada vez que evades la soledad, pospones una confrontación inevitable. Acumulas una deuda con tu propia alma y los intereses son brutales. La crisis llegará tarde o temprano. Puede ser tras una ruptura, un despido o una pérdida trágica. Y cuando esa red de seguridad social desaparezca de repente, caerás en un abismo si no has construido un refugio sólido dentro de las inexpugnables murallas de tu propio ser. Este terror al aislamiento es en el fondo terror a la verdad desnuda. La soledad funciona como un espejo impecable que no permite filtros ni mentiras piadosas. Te muestra exactamente quién eres, tus carencias morales, tus promesas rotas y tu cobardía oculta. Soportar esa visión requiere un coraje espartano que muy pocos poseen hoy en día. Preferimos vivir en la mentira cálida del grupo que en la verdad gélida. Pero debes entender una realidad inamovible. Naces solo y morirás solo. Entre esos dos eventos experimentarás periodos inevitables de desolación. Negar esto es vivir en rebeldía contra la naturaleza. La resistencia a lo inevitable genera dolor inútil. Mientras veas la soledad como un enemigo a batir, serás siempre su esclavo, huyendo constantemente por laberintos mentales que no tienen ninguna salida posible hacia la luz auténtica de la razón. El dolor que sientes ahora mismo en el pecho, cuando se hace el silencio total en tu habitación, es tu oportunidad de despertar. Es el sonido de las cadenas que te atan a las opiniones ajenas rozando contra el suelo. Para romperlas, debes dejar de correr despavorido. Debes girarte, mirar al vacío directamente a los ojos y empezar el trabajo más duro y noble que un ser humano enfrentará. Pero aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado. Es el punto de inflexión donde la oscuridad absoluta se resquebraja violentamente para dejar pasar un rayo de luz deslumbrante y reveladora. Todo lo que te han contado sobre estar a solas es una gigantesca mentira. Una ficción construida milimétricamente para mantenerte débil, cobarde, permanentemente dependiente y sumiso frente a las incesantes presiones y manipulaciones modernas. Los estoicos antiguos comprendieron esto hace más de 2000 años. Para ellos, el retiro voluntario no era un castigo, sino una fortaleza inexpugnable. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, nos enseñó la dicotomía del control. Entendió que no podemos controlar si los demás nos abandonan, pero poseímos un poder absoluto sobre cómo reaccionamos ante esa ausencia. En esa distinción precisa reside toda la libertad humana imaginable.
La soledad es, en realidad, el único estado donde puedes cultivar la prosopé, la atención vigilante y plena hacia tu propio ser. Sin la interferencia de las opiniones vulgares y las demandas del mundo exterior, puedes examinar tus juicios con claridad clínica. Es en el aislamiento donde forjas el carácter. Como un herrero que golpea el hierro al rojo vivo en la fragua silenciosa, así debes moldear tu mente estoica. Séneca advertía en sus cartas a Lucilio que debemos evitar a la multitud. «Me retiro en mí mismo», escribía. Entendió que el contacto constante con las masas corrompe la arete, la virtud excelente. Cada vez que nos mezclamos sin armadura moral con la gente, volvemos a casa más codiciosos, más ambiciosos y más cobardes. La soledad es el antídoto contra el veneno social que devora nuestros principios éticos diariamente. No confundas esto con un desapego pasivo o una negación del mundo. El estoicismo rechaza la huida cobarde. La apatía estoica no es la ausencia de sentimientos, sino la erradicación de las pasiones perturbadoras que te esclavizan. Es alcanzar un estado de imperturbabilidad heroica. Estar a solas sin sufrir significa que tu tranquilidad no depende de que alguien más sostenga tu mano o valide constantemente tu precaria existencia terrenal. El emperador Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, gobernaba un imperio enorme, pero encontraba su refugio en su propia mente. Escribió en sus meditaciones que ningún retiro es más tranquilo y menos problemático que el retiro en la propia alma. Él se retiraba internamente, en medio de sangrientas guerras, para alinear su espíritu con el logos universal, la razón cósmica que ordena todas las cosas con perfección. Convertirse en la mejor compañía implica amueblar tu mente con principios inquebrantables. Si tu cabeza es un palacio lleno de sabiduría, coraje, justicia y templanza, nunca te sentirás aburrido ni desesperado cuando las puertas se cierren. La lectura de los clásicos, la reflexión profunda y el autoexamen riguroso decoran el interior de tu conciencia. Un hombre sabio, decía Séneca, nunca está menos solo que cuando está a solas reflexionando. Aceptar la soledad es practicar el amor fati, amar tu destino con ferocidad. Si las circunstancias te han dejado aislado, no llores por lo perdido. Abraza esa quietud. Es el momento de fortalecer tu ciudadela interior. No mires tu estado como un abandono, sino como un entrenamiento de élite diseñado por los mismísimos dioses para probar tu resistencia. Eres un soldado en el campo de batalla del espíritu estoico. Debemos recordar la máxima de memento mori, recuerda que morirás. La muerte es el viaje solitario definitivo, sin amigos, sin riquezas, sin aplausos. Aprender a habitar el vacío ahora es ensayar para la despedida final. Quien no puede soportar una tarde de domingo sin compañía, sucumbirá al terror cuando enfrente el fin de sus días. La soledad es el gimnasio donde entrenas los músculos necesarios para la etapa final. La mayoría de nosotros somos mendigos de atención. Caminamos por la vida con la mano tendida, suplicando unas monedas de afecto. El estoico es un emperador de sí mismo. Se niega a ser un parásito emocional. Encuentra la plenitud en el cumplimiento de su deber, en vivir conforme a la naturaleza racional. Su valor no cotiza en el mercado fluctuante de la aprobación de terceros. Tu hegemonicón, la facultad rectora de tu alma, debe gobernar como un rey filósofo implacable.
Cuando el pánico a la soledad intente asaltar tus muros, el rey debe mantenerse inalterable frente al miedo. Debes examinar ese temor objetivamente y despojarlo de sus ilusiones. El silencio no muerde, la quietud no hiere. Es solo tu juicio corrompido sobre la situación lo que genera el sufrimiento inmenso que te atormenta ahora. Afrontar la soledad no significa odiar a la humanidad. Por el contrario, solo quien sabe estar a solas puede relacionarse de manera auténtica. Si no necesitas desesperadamente a nadie, amarás a las personas por lo que son, no por el vacío que te llenan. Tus amistades ya no serán transacciones de necesidad, sino alianzas de virtud. Al dejar de utilizarlas como salvavidas, puedes convertirte en un faro para ellas. La soledad voluntaria es un filtro implacable que expulsa a los mediocres de tu vida. Al elevar tus estándares internos, el ruido externo te resultará intolerable. Ya no aceptarás faltas de respeto ni dinámicas de poder mezquinas. Prefieres 1000 veces la pureza cortante de tu propio aislamiento antes que la compañía tóxica de quienes intentan arrastrarte a su miseria. Te vuelves inquebrantable, selectivo, radicalmente celoso de tu sagrado tiempo. La disciplina es el ancla en este mar de quietud. Sin rutinas férreas, la soledad degenera en pereza y melancolía. Debes levantarte con propósito, incluso si nadie te observa. Limpiar tu entorno, cuidar tu cuerpo y devorar libros complejos son actos de rebelión contra el nihilismo. El respeto por uno mismo se forja en los rincones más ocultos, cuando solo los dioses inmortales y tu propia conciencia te miran. Utiliza la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Visualiza que todos tus seres queridos desaparecen mañana. Es un ejercicio brutal, doloroso, pero necesario. Al contemplar la pérdida absoluta, erradicas tu dependencia patológica y experimentas una gratitud feroz por el presente. Te vacías de apegos malsanos y te preparas para caminar con paso firme cuando la adversidad golpee, manteniéndote erguido sobre los escombros de tus antiguas y vanas ilusiones. No busques el letargo mental, busca la lucidez extrema. En la soledad, el pensamiento debe volverse afilado como una espada romana. Analiza tus fracasos pasados sin piedad, pero sin victimismo. Escribe tus tribulaciones para desarmarlas. Los diarios de Marco Aurelio no eran literatura para el público. Eran operaciones quirúrgicas realizadas sobre su propia psique en la soledad de su tienda de campaña. Haz de tu soledad tu quirófano mental. La transición duele, no te engañes. Sentirás el síndrome de abstinencia de la interacción humana barata. El cerebro exigirá dopamina fácil. En esos momentos, la resistencia debe ser heroica. Mantente firme. Soporta la incomodidad abrasadora. Como el oro que se purifica en el crisol ardiente, tu carácter debe arder hasta que todas las impurezas de la dependencia emocional se conviertan en cenizas y solo quede tu núcleo indestructible de árete. Espera, porque ahora viene la parte más importante y trascendental del proceso. La teoría puede inspirarte profundamente, pero la filosofía sin aplicación es solo poesía estéril que se lleva el viento. Necesitas un plan táctico inmediato, firme y contundente, para domar a tu dragón interior antes de que devore tus próximas horas de vigilia. Vamos a traducir toda esta antigua sabiduría en una estrategia de choque para tu rutina diaria. Lo que tienes que hacer mañana al despertar es radical. 0 distracciones. Durante los primeros 60 minutos del día, está terminantemente prohibido tocar el teléfono móvil,
encender la radio o buscar cualquier voz humana. Te enfrentarás al silencio crudo de la mañana. Siéntate en una silla recta, observa tu respiración y confróntate con la persona que tienes delante, tú mismo. Observa cómo tu mente se desespera pidiendo estímulos vulgares. El segundo paso requiere lápiz y papel. Implementa la prosoque diaria mediante la escritura reflexiva. Cada noche, antes de dormir, interroga a tus propios pensamientos como un juez implacable. ¿Por qué he evitado estar solo hoy? ¿A qué emoción incómoda le tengo tanto miedo? ¿Qué pasiones irracionales han dominado mi hegemonicón en esta jornada? Transforma tus angustias abstractas en palabras concretas. Lo que puedes definir, lo puedes dominar y destruir. Tercer mandato. Programa citas inamovibles de aislamiento voluntario. Bloquea en tu agenda una tarde entera a la semana dedicada exclusivamente a la soledad estoica. Nada de música de fondo, ni libros de evasión, ni paseos acompañados. Únete a la quietud absoluta de tu hogar. Aprende a disfrutar del tic-tac del reloj de pared. Domestica tu ansiedad sentándote con ella en la misma mesa, hasta que pierda su poder paralizante. Cuarto paso. Realiza ayunos intermitentes de validación externa. Durante un día completo, no publiques nada en tus redes sociales. No busques consuelo ni opiniones sobre tus decisiones. Decide algo importante por ti mismo. Asume las consecuencias y mantén tu boca cerrada. Al no recibir el aplauso ajeno, fortificas la muralla de tu autoconfianza. Te convences de que tu propio juicio racional es la única autoridad competente sobre tu existencia. Quinto principio. Redefine tu espacio físico. Convierte tu habitación, ese lugar que hoy te genera claustrofobia cuando estás solo, en un templo de virtud y disciplina. Retira todo aquello que incite al letargo, a la distracción frívola y a la decadencia. Coloca libros desafiantes a la vista. Ordena tu entorno con precisión militar. Una mente ordenada necesita un refugio exterior que refleje la paz inquebrantable que estás construyendo con sudor. Sexto movimiento. Cuando camines por la calle, quítate los auriculares. Deja de ocultarte de la realidad detrás de una muralla de sonido constante. Sé plenamente consciente del asfalto bajo tus botas, del frío cortante en tu rostro y de tus propios latidos marcando el ritmo. Estar presente en el entorno físico te ancla al momento actual, impidiendo que los monstruos del pasado o del futuro secuestren tu atención valiosa. Séptimo. Aplica la visión cósmica ante el sentimiento de desamparo. Cuando te sientas trágicamente abandonado, eleva tu imaginación hacia las estrellas. Contempla la vastedad del universo y lo insignificante que es tu figura quejumbrosa frente a la inmensidad del tiempo. Eres polvo estelar, una chispa minúscula de vida racional incrustada en el milagro de la existencia terrenal. Tu soledad no es un castigo, es un infinito privilegio. Para entender el calibre de este poder, viajemos a la antigua Roma en el año 41 después de Cristo. Séneca, el brillante orador y filósofo, se enfrenta a la peor de las pesadillas sociales: el exilio definitivo. El emperador Claudio, manipulado por intrigas de la corte, destierra a Séneca a Córcega, una isla salvaje y rocosa, apartándolo de su familia, sus enormes riquezas y del centro del mundo. Imagínatelo, despojado de todos sus privilegios imperiales, desembarcando en una tierra inhóspita y bárbara.
Cualquier otro hombre habría enloquecido de tristeza. Habría llorado hasta secarse por la cruel pérdida de la civilización y la opulenta compañía romana. Sin embargo, Séneca se aferró férreamente a sus principios estoicos. Entendió que el exilio físico no era más que un cambio de ubicación geográfica temporal. Su mente, su verdadero hogar, seguía siendo libre. Desde esa soledad impuesta y hostil, redactó la consolación a su madre Elvia. En lugar de compadecerse, la consolaba a ella. Le recordaba que el sabio lleva todo su patrimonio consigo. La verdadera árete no puede ser confiscada por ningún tirano. Séneca utilizó los años oscuros en Córcega no para marchitarse en la amargura, sino para elevar su filosofía a niveles legendarios de grandeza ética y total serenidad moral. Contemplemos también a Musonio Rufo, el maestro estoico invencible, que sufrió repetidos destierros bajo distintos tiranos. Cuando lo enviaron a la desolada isla de Yaros, una roca estéril temida por todos, él no se lamentó de su aislamiento. En lugar de eso, descubrió un manantial de agua fresca y transformó ese exilio miserable en una escuela filosófica que atraía a estudiantes de todo el vasto imperio, desafiando a sus captores. Musonio enseñaba que la soledad y la marginación no privan a un hombre valiente del coraje, la justicia o el control sobre su mente inquebrantable. Decía tajantemente: el exilio no me impide cultivar la virtud. Estos gigantes históricos comprendieron que la opinión ajena carece de valor absoluto. El aislamiento exterior solo forzaba una purificación interna intensiva. Ellos no padecían la soledad, la domesticaron y la convirtieron en su aliada táctica. O pensemos en el escorpión de la celda de Epicteto. Aunque pasara sus años de esclavitud cojo y sometido al poder caprichoso de su amo Epafrodito, su libertad interior brillaba inalcanzable. Epicteto nos regaló una máxima devastadora y salvadora al mismo tiempo. No es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede, lo que provoca dolor. En el aislamiento silencioso, tú eliges la interpretación final del drama. La lección de estos hombres excepcionales reverbera a través de los siglos con una fuerza telúrica. Su legado es un grito de guerra contra nuestra debilidad contemporánea. Nos desafían a levantar la cabeza, a dejar de arrastrarnos como mendigos emocionales. Nos demuestran que el ser humano tiene una capacidad ilimitada para la resistencia y la grandeza, siempre que asuma el mando absoluto de su propio e indomable territorio mental y espiritual. La próxima vez que te encuentres a solas en tu casa, rodeado por el silencio de la noche, recuerda a Séneca en Córcega o a Musonio en Giaros. Visualiza a esos titanes sosteniendo la cordura frente al abismo. Endereza tu espalda, respira hondo y asume el control. Estás en la mejor de las compañías posibles. Tú eres el arquitecto de tu destino y el guardián imperturbable de tu fuego interior. La técnica final de los sabios estoicos que te prometí al inicio del video es simple, pero letal. El autoexamen nocturno implacable. Acércate a tu soledad mental como un cirujano que examina una herida profunda para sanar el espíritu, cortando tus debilidades de raíz. Si esta reflexión te movió, suscríbete. Mañana veremos qué hacía Marco Aurelio antes de dormir. Activa la campana. ¿Enfrentarás tu silencio esta noche?